Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Mientras vamos conectando la plataforma y demás, como siempre, para conocer un poquito a los asistentes, muchos de vosotros ya sois viejos conocidos, algunos otros os veo a menudo en los webinars de Black Bear. Y como siempre, gente nueva, a ellos o a vosotros, mejor dicho, si me podéis dar un poco el feedback referente a vuestro tipo de operativa y demás. Y swing trading nos comenta, ¿no? Mucha gente nueva, como siempre, de Colombia, de España. Por ahí alguno me dice, Andrés, me dices, nos vemos en day trading en Madrid. No sé exactamente, me imagino que te refieres al Forex Day, Andrés. Bien, la verdad, pues, quizás sí nos vemos, pero yo creo que si nos veremos más de espectador que no de ponente. La verdad es que este año seguramente no iré, aunque sí va a estar Gisela. Y como ella va a estar, pues seguramente iremos a escuchar qué tiene que decirnos. Así que probablemente nos podamos ver por ahí. Pero la verdad es que no creo que este año vaya. Sí, a nosotros también nos gusta conoceros a todos y demás, pero bueno, siempre hay muchos eventos, muchas historias y la verdad es que a veces también nos gusta descansar un poco y, y nada, como hay muchas cosas, este año seguramente saldrá Gisela y nada, pero es probable que nos podamos ver por ahí, sí. ¿Qué más por ahí? Swing trading. Yo estoy simulando futuros del DAX en intradía, nos dice José Antonio. Bien, bien, bien. Yo soy estudiante del máster, Luis García. Lo sé. Bien, vamos a, vamos a compartir el monitor, ¿vale? Ahí tenéis. ¿Podéis ver la pantalla ahora? Sí. Se están apuntando a tu estela escribiendo muchos un libro, nos dice José. ¿eh? Bueno, está bien, está bien. La verdad es que nosotros estamos contentos porque somos muy dinámicos, muy tanto Gisela como yo, pues nos somos, como se dice vulgarmente, un culo inquieto, ¿no? Y, y la verdad es que Black Bear, pues muchos yo creo que ya nos conocéis, es una historia, bueno, yo no me atrevería a decir de éxito todavía porque considero que no hemos hecho nada, pero sí una historia bonita, ¿no? Porque hemos compartido, pues, desde el 2010, cuando por diferentes motivos yo trabajaba en Morgan Stanley, soy trader profesional y bueno, pues decidí irme
y como no puedo estar tranquilo, pues compré un broker en su época que se llamaba Activo Trade, o Activo Trade, mejor dicho, y ahí conocí, por cierto, a mi socia Gisela y empezamos esta aventura, ¿no? Y en esa época empezábamos haciendo los cursos de formación y demás, y es cuando empezamos a hablar de la gestión monetaria, de la psicología del mercado, ¿no? Cuando siempre se hablaba de sistemas y entradas y demás. Y lo hicimos simplemente porque pensábamos que hablar de análisis, pues tampoco podríamos aportar muchas cosas, eh, y hablar de operativa de psicología era un tema que prácticamente no se hablaba, ¿no? Hoy es cierto que el título del seminario en esa época, 2010, tampoco era algo inventado por nosotros, era parafrasear un poco a Alexander Elder con sus 3 M's, ¿no? El Mind Money Method, y de ahí yo creo que hemos intentado siempre aportar cosas nuevas y, hombre, lo del libro no creo que sea una copia, ¿no? Al final hacer un libro es una cosa también bastante normal, pero sí que es cierto que creo que hemos hablado de gestión monetaria cuando nadie, operamos en directo, en real, con una cuenta de verdad en Valencia cuando no lo había hecho nadie. Eh, y luego, pues bueno, nos hemos constituido lo que somos hoy, un broker, el primer y único broker en el mundo de traders para traders. Y ahora estamos en una etapa que el próximo año, bueno, el próximo año, los próximos meses, pues iremos haciendo más cosas, pero bueno, todavía está ahí en el limbo. Y, y el tema de la formación del máster, pues también, ahora todo el mundo pues hace másters de un año, ¿no? Lo cual está muy bien, porque pensamos que hacer las formaciones que se hacía antes en un hotel por 2 días, pues la verdad es que es un error, poco se aprende. En 2 días se necesita tiempo y creo que nosotros, pues, bueno, pues lo que hacemos no lo hace nadie y por eso pienso que, bueno, pues estamos en el buen camino, ¿no? En fin, me contáis por ahí, José, me dices, puedo llegar a ser consistente sin psicotrading, me falla mucho, creo que es lo más importante aparte de la gestión monetaria que tanto recalcas, ¿no? Bien, vamos a intentar hacer una cosa divertida hoy, ¿vale? Os paso nuestra web por el chat, porque seguramente tenéis más ganas de interactuar que otra cosa. Y a estas horas de la tarde, ahí tenéis, os paso el enlace de la formación. Y ahí, si queréis, si os gusta un poco lo que os cuento, el libro, lo podéis ver en Google. Está en España, en Latinoamérica. Ahí tenéis, ¿vale? Y nada, vamos a empezar sin más preámbulos, porque hay muchas cosas que podemos contar y poco tiempo que podemos disponer, ¿vale? Si os agradecería, hoy vamos a hablar de corto plazo, patrones corto plazo. Sí que es cierto que me gustaría comentaros, a los que venís habitualmente, sobre todo, a los que sois nuevos en estos webinars, pues bueno, si os gusta un poco lo que explicamos también, ¿vale? En nuestra web, aquí, tenéis un calendario de eventos, ¿vale? A esta web le quedan 2 días, ¿eh? O sea, no contados, pero vamos a cambiar para tener una web un poquito más chula, interactiva y demás. Pero ahí siempre tenemos todos los webinars, ¿vale? Que hacemos, sobre todo los viernes, hacemos en abierto. Son introductorios para introducir temas, ¿no? Como es lógico, pues para que nos conozcáis. Y luego la parte de análisis y de formación la hacemos el lunes, la hacemos el miércoles. Y luego, pues lo más potente es que hemos montado una mesa de operaciones que está muy encima de todos, ¿no? Vamos a cambiar un poco la dinámica de los viernes. Hemos hecho todos los viernes por la tarde, 5:30, 6:30, webinars, tocamos temas. Siempre los títulos más o menos son parecidos, pero me gusta hablar un poco de la actualidad más que de poneros una presentación y explicar un rollo teórico, ¿no? Entonces, hace unas semanas hicimos una apertura del mercado americano, que la verdad fue bastante divertido, ¿no? Porque falló todo. Pero no, pero en general yo creo que estuvo bien, pudimos explicar un poco los movimientos del mercado y demás. Por lo tanto, los viernes, no, además lo de la plataforma, esto es una cuestión, es tan fácil como que esta casilla de aquí, no sé, ¿veis? Mantener el gráfico actualizado.
es lo que me faltaba activar, ¿eh? Un pequeño detalle, pero bueno, a veces cuando hablas estás más concentrado en lo que dices que en otra cosa y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es que mi idea es hablar un viernes de análisis, ¿vale? Tocaremos temas diferentes. Otro viernes de operativa, tomaremos temas diferentes, ¿no? Y los otros 2 días haremos un día apertura mercado europeo y otro día apertura mercado americano, ¿vale? Porque de esta manera, pues bueno, iremos tocando diferentes cosas y así pues vosotros también podéis evaluar y demás, ¿no? Si alguno no se puede conectar en el horario de apertura europea porque trabaja o lo que sea, o en el horario apertura americana, no hay ningún problema porque, como sabéis, os llega el vídeo al cabo de 1 hora del directo en vuestro correo, ¿vale? Por lo tanto, si os registráis a través de nuestra web, podéis acceder. A través de Investing no, porque el registro es justo en el momento del evento. Os avisa Investing, os llega un email y luego os tenéis que volver a registrar al webinar. Pero bueno, de un modo u otro os puede llegar el vídeo, si no nos lo podéis pedir, ¿vale? Así haremos un poquito de todo y si os gusta y queréis ampliar el conocimiento, la formación o operar con nosotros, pues es tan fácil como pedir información de cualquiera de nuestras propuestas, ¿vale? Bien, ahí me vais preguntando cosas. Me gusta la pregunta de José, que me decía antes, ¿no? Que me falla mucho, puedo llegar a ser consistente sin psicotrading. Vamos a hablar mucho de esto ahora. Raúl, me comentas, para resolver durante la sesión, en operativa swing táctico, análisis en 4 horas, entrada en 15, para escalar posiciones con ATR, ¿qué sería el ATR? ¿De 15 minutos o el de 4? José dice, divertido porque no iba a la plataforma, ¿no? Y Antonio tenía un grupo o algo similar por Telegram donde se hablaba, o lo he soñado yo, dices, no. Nosotros tenemos un canal, Antonio, de Telegram en el cual mandamos análisis, información y demás, ¿vale? Antes sí que es cierto que tú que eres antiguo, ¿no? De la casa de hace muchos años, teníamos un grupo. Lo que pasa es que es un poco complicado porque a veces cuando ya eres muchos, ¿no? Dices buenos días y hay como 200 buenos días. Entonces es poco operativo y decidimos hacer un grupo y ya está, ¿vale? Bien, en fin, vamos al tema. A ver, lo que comentáis, lo que comenta José y Raúl, en definitiva, es muy importante, ¿vale? El trading en general, cuando buscamos la operativa en el corto plazo, yo os diría lo siguiente, fijaros, ¿vale? Vamos a apuntarlo en este punto. Este trabajo, más allá de que cuando estamos en el corto plazo todos buscamos indicadores, todos buscamos una fuente mágica, ¿vale? Sabemos que en el mercado no la hay, no hay. El análisis no nos da el resultado de por sí. Esto es un trabajo en el que existen dos cosas, el ratio de acierto, ¿vale? Y el ratio rentabilidad-riesgo. Ratio, rentabilidad, riesgo, ¿vale? Es decir, tenemos que pensar siempre que la estructura de nuestro trabajo parte de las veces que acertamos, ¿vale? Que es importante, pero luego de la capacidad que tenemos de generar beneficios sobre el riesgo asumido, ¿vale? Esto es muy importante. No importa tanto la cantidad de trades como si la calidad, ¿vale? Rentabilidad-riesgo versus ratio de acierto, ¿vale? Por lo tanto, los patrones que vemos en los gráficos son muy significativos, ¿no? En cuanto en tanto nos permiten obviamente la posición en el mercado. Pero muchas veces ese miedo que nos dice José, ¿no? El psicotrading, el autosabotaje es lo peor. El peor enemigo de un trader es él mismo, ¿vale? A veces parece que, ostras, ¿y cómo lo puedo ver yo esto, no? Bueno, sé que es complicado porque cuesta de entender, pero con el tiempo se entiende. Al final esto es un combate psicológico. Vamos a discutirlo mucho. Vamos a poner esto aquí. Luego, por lo tanto, el objetivo, yo siempre digo, cuando hacemos el curso de scalping, el primer día, ¿no? Siempre digo que este es un negocio, sobre todo en la parte de corto plazo, en el cual lo que hacemos es gestión de los riesgos, ¿vale? Gestionar los riesgos, mejor dicho, gestionar los riesgos, ¿vale? Dejar que las cosas pasen
¿vale? Y luego el ratio de acierto mejora con la experiencia, ¿vale? Fijaros, ya veréis. Ahí tenéis un poco el punto de lo que me gustaría hoy que os quedase claro, ¿eh? El trading es esto. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿eh? De largo plazo, por ejemplo, muchas veces os explico, Paramés es el mejor trader o operador bursátil en contado, sin apalancamiento de probablemente Europa, y analista fundamental, y 36 empresas del mejor, en principio, analista fundamental o value investor, ¿no? 36 empresas han quebrado, ¿no? ¿No os parece un poco raro? ¿Cómo puede ser que si yo analizo muy bien las empresas, no voy a invertir en empresas que quiebran? ¿No? De la misma manera, si yo analizo muy bien técnicamente los mercados, yo tendré que acertar mucho, ¿no? Bueno, pues este razonamiento es absurdo. ¿Por qué? Porque distorsiona esto. No importa que 36 empresas que has invertido hayan quebrado. ¿Por qué? Porque a veces las empresas de mucho riesgo, tú tienes una empresa que puede quebrar, lo puedes perder todo, pero si no quiebra y se salva, puedes ganar un 1000%, que es una empresa que ha caído un 90%. Por ejemplo, Gamesa llega a 1 y de 1 a 10, ¿no? Esto tiene un riesgo muy elevado, pero el control del riesgo parte en este caso del tamaño de la posición, ¿vale? Cuando estamos en el corto plazo es diferente. En el corto plazo lo único que importa es el apalancamiento, ¿vale? Hoy en día tenemos diferentes fórmulas. Tenemos los CFDs, ¿vale? Nosotros tenemos una tarifa de CFD muy barata, pero afortunadamente ahora se ha creado esto de aquí. Y yo creo que es una gran noticia, ¿eh? El Micro Mini Dow Jones, que es esto de aquí. El Micro Mini S&P, que es el micro SP500, ¿vale? Y el micro mini Nasdaq, ¿vale? Estos son futuros, ¿ok? ¿Qué ventajas hay? A ver, esto es muy importante. Os explico un poco las particularidades de cada contrato de futuros, ¿vale? Voy a poner esto aquí porque voy a abrir la calculadora. Esto es un ejercicio que me gusta hacer porque realmente nosotros cuando hemos preparado las tarifas en el broker y demás, siempre hemos planteado de no destacar por ser el broker más barato, ¿no? Queremos destacar por los servicios, pero es evidente de que es muy importante el coste, ¿vale? Es decir, al final la comisión puede tergiversar mucho lo que es el resultado, ¿no? Si operáis con CFDs y hacéis operativa a muy corto plazo, vais a fundir la cuenta con los costes, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, hay brokers que operan con plataforma de Saxo que cobran 8 puntos de spread, ¿vale? Si 8 puntos los multiplicáis por 10 contratos, que sería un futuro del IBEX, son 80 pavos por trade. Si hacéis en un día, por ejemplo, 10 operaciones, ¿vale? Por 2, compra-venta, por 5 días a la semana, por 52 semanas. Quien gana dinero con CFDs haciendo scalping, con CFDs haciendo scalping, o spread 8 puntos, con futuros se forra. Es decir, quien no pierde dinero haciendo scalping o corto plazo con CFDs, fijaros, solo en las comisiones. El futuro pues suele estar en los 2-3 euros de coste, ¿no? Nosotros tenemos un precio por CFD bastante reducido, básicamente por, bueno, pues un poco lo que os hemos comentado, ¿no? Hemos montado el broker para operar nosotros y, lógicamente, es muy importante que las comisiones sean baratas, ¿no? Por ejemplo, el CFD del IBEX, ¿no? Si estamos hablando, pues no tenemos spreads, cotiza 0.013%, ¿vale? Esto sería igual a decir, oye, si el IBEX ahora mismo está en 9.100, ¿no? 9.100 por 10 son 91.000 euros, multiplicado por 0,00013, que sería el coste, pues sería 11,83. Es decir,
un futuro vale 3 euros, un 10 CFDs del IBEX vale 11,83. Ya es bastante más asequible que los 80 que vale un CFD índice con spreads. Bien, los microfuturos son futuros que cotizan en el mercado que, por ejemplo, el SP500 son 50 veces el SP, ¿vale? 50 veces esto de aquí, lo cual, pues hombre, es un nominal de unos 170.000 dólares, ¿vale? Esto significa que para cuentas pequeñas o tenemos mucha experiencia en la gestión del riesgo y la ejecución del stop, o vamos a tener problemas. Y lo normal es que nos salten stops de 100, 150 dólares sin problemas y si algún día nos equivocamos, pues podemos palmar 2.000, ¿eh? Fácil. Entonces, creo que lo normal es operar con productos que nos permitan tener un track record suficiente como para saber que lo podemos hacer bien. Y como la gestión del capital es lo más importante, la elección del producto es clave. Hoy, gracias a estos productos que han empezado a operar ahora, yo creo que se simplifica mucho porque el micro SP son 5 veces, no 50, el SP500. Por lo tanto, son 17.000 dólares, ¿vale? El Nasdaq no es 5, y el Dow Jones no es 5 veces el Dow Jones, es 0,5 veces el Dow Jones. Es la mitad. Por lo tanto, de 25.000 puntos, 17.000 más o menos 500 dólares. Y el Nasdaq, el mini Nasdaq son 20 veces el Nasdaq, que son 170.000 dólares. El micro mini Nasdaq son 2 veces, por lo tanto, 15.000 dólares. Bueno, son nominales que para hacer operativa a corto plazo, aunque la cuenta sea pequeñita, son perfectamente válidos. Y el coste de un micro Nasdaq, por ejemplo, en CFDs con nosotros habría que pagar el mínimo, que son 2,5 dólares. Con los futuros se pagaría, creo que es 0,90 dólares por la transacción. Muy barato, 0,90 dólares. Entonces, creo que para operativa a medio plazo, para hacer coberturas o tener una posición larga o corta del Nasdaq y dejarla semanas y demás, pienso que es más interesante el CFD. Y alguno me preguntará, ¿y los intereses? Bueno, si estás corto, largo, varía mucho el coste y además está el rollover. Los futuros tienen vencimientos trimestrales y cada trimestre tienes que renovar. Entonces, tampoco es un coste muy, muy elevado. Yo prefiero el CFD. Pero para la operativa de corto plazo, la comisión de intermediación es mucho más importante y por lo tanto, es un ahorro en costes importante, ¿no? Por lo tanto, el microfuturo es preciso y adecuado para este tipo de operativa, ¿vale? Los costes son muy importantes, sobre todo cuando el volumen de operativa es muy elevado y en el corto plazo, pues evidentemente lo es. Solo hay esos tres. Hay también de NYMEX que cotizan el oro y cotiza la plata y luego también hay micros en Forex, ¿vale? Lo que pasa es que ahí casi es mejor operar directamente en el mercado de Forex, en este tipo de activos, ¿vale? Pero en lo que es los índices americanos, yo creo que es mejor derivar hacia este tipo de productos, ¿vale? Hacia los microfuturos para este tipo de operativa. Al menos nosotros lo vamos a recomendar así a los clientes que operen porque sobre todo cuando uno aprende y demás, pues hombre, yo seguiré operando con el futuro del SP si lo considero oportuno, pero a veces porque no quieres hacer una estrategia de lotes y te va mejor hacerlo con CFDs, ¿no? Y en este caso, pues con los microfuturos, una operativa swing muy táctica, pues es mejor porque evidentemente el coste es muy barato, o sea, merece la pena, ¿no? Bien, por lo tanto, el coste es muy importante. Habida cuenta de ello, vamos a poner el CFD porque tiene más histórico, no por otra cosa. Ya os digo claro que es muy importante el coste, ¿vale? Por lo tanto, el CFD. La parte emocional en el trading de corto plazo es muy importante, ¿vale? Acordaros lo que os decía antes. Acordaros de lo que hemos... A ver, ahí. Lo que hemos dicho antes, ¿vale? Esto es súper importante. Pensad,
El ratio de acierto versus rentabilidad-riesgo, ¿vale? Esto significa, yo no recomiendo en absoluto que vayáis a operativa 1 a 1, ¿vale? ¿Qué quiere decir 1 a 1? Que cada euro que gano pierdo 1, porque entre las comisiones y los fallos es muy complicado y te exige un ratio de acierto muy elevado. Entonces vuestra cabeza exige mucha disciplina y además mucha experiencia a la hora de hacer los trades, ¿vale? ¿Por qué? Porque a todos nos cuesta perder y a veces hay drawdowns. Entonces, el control de la operativa es el control de las rachas negativas. Y las rachas negativas se controlan con un presupuesto asignado de riesgo a la operación, ¿vale? Entonces, cuando tú te exiges a ti mismo un 70% de acierto, porque un 70% de acierto significa que gano 7 veces de cada 10, ¿no? Si yo gano 1 euro por cada euro que pierdo, significa que de 10 trades gano 7 dólares, pero pierdo 3. 7 menos 3 es 4. Menos comisiones, 3. Es decir, te queda nada. Entonces, tenéis que olvidaros de este tipo de trades, porque os va a llevar a un trading con mucho apalancamiento. Y os va a llevar que algún día os vais a equivocar y vais a tener unas pérdidas que os van a joder un mes de buen trabajo, ¿vale? Disculpad la expresión. Entonces, proponeros la operativa de swing trading. Todos los traders de hoy en día derivan hacia el swing trading. ¿Por qué? Bueno, pues por la elevada volatilidad que existe, por un lado, por los high frequencies y por la capacidad del mercado de moverse en mucha tendencia debido también a los robo-advisor, es decir, los robots que compran ETFs y que permiten este tipo de movimientos si es que se compran activos. En el IBEX no veréis mucho robo-advisor comprando ETF del IBEX. Bien, esto tiene que quedar muy claro, que es un poco el planteamiento, ¿vale? Y entonces, si buscamos swing, ¿cómo podemos encontrar oportunidades de trading en swing? ¿Qué es el swing? El swing, la tendencia primaria, explicada por Dow, explico rápido, ¿vale? Pero para que veáis un poco, la tendencia primaria es todo el ciclo alcista, ¿vale? Hasta que dure. El swing trading, la tendencia primaria se busca en el trading al contado, sin apalancamiento, ¿vale? Que se conoce como trading direccional. El swing trading busca las secundarias, ¿vale? Que sería esto de aquí, movimientos más rápidos. E incluso nosotros le llamamos estratégico cuando buscas, digamos, el movimiento secundario que forma la tendencia primaria, pero luego hay el swing táctico busca incluso los movimientos terciarios, ¿vale? Es decir, coges el gráfico de 3 meses, por ejemplo, diario, da igual el tipo de gráfico, e intentas buscar tendencias más cortas, tendencias más cortas. La tendencia secundaria se puede formar, pues este swing secundario puede tener estos movimientos, ¿vale? Entonces, son movimientos todavía más rápidos. La secuencia, tú aquí puedes ganar lo mismo que aquí, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que cambia? El tamaño de la posición. Aquí comprarás pues un CFD y aquí comprarás pues 3, ¿vale? Y en la primaria comprarás medio, ¿vale? Es decir, el tamaño de la posición crece porque el stop está más ceñido. Tú aquí le pondrás un stop más ceñido que cuando vas a buscar este movimiento, ¿vale? Aquí se puede hablar luego de cambiar la escala temporal, etcétera, etcétera, que son temas más avanzados, pero bueno, yo os lo suelto ya que estamos. Para mí, bajo mi punto de vista, creo que la cosa más difícil de conseguir, pero la cosa que te permite una vocación de resultado más elevada es nacer de un micromovimiento y buscar el movimiento grande, es decir, partir de un gráfico de corto plazo y pasar a un gráfico semanal, es decir, de un movimiento de scalping, convertirlo en una gran tendencia. Si aprovechas el apalancamiento con la gestión del riesgo y te pasa a movimiento más amplio. Pero esto es muy complicado porque te saca la mayor parte de las veces, ¿no? Bien, entonces hemos definido, por lo tanto, el swing como lo recomendable, ¿vale? Acordaros, vamos a hacer referencia en todo momento a la explicación. Si es que soy capaz de cuadrar el gráfico, a ver, ahora. Este es el punto que tenéis que recordar, ¿vale? Ratio de acierto. Esto
con rentabilidad riesgo, ¿vale? Buscamos movimientos swings. No os metáis mucha presión en el ratio de acierto. Es mejor rebajar, es mejor acertar el 40% de las veces, pero aprender a dejar correr las tendencias, ¿vale? Y luego finalmente lo de la gestión de los riesgos. Esto es una frase que yo creo que es muy simple, pero es así, ¿eh? Fijaros, gestionar los riesgos. Si, José, tú dices el miedo en las operaciones correcto, cierro por miedo, ¿ves? Tengo un coach por otras razones, pero me ayuda en operativas. Bien, fíjate, José, el miedo que provoca la operación muchas veces parte por la incertidumbre, ¿vale? Es decir, no tenemos muy claro lo que vamos a perder o estamos arriesgando algo indebido, demasiado, arriesgamos demasiado. Si tú no tienes el control, tienes miedo. Al menos a mí me pasaba. Si yo no tenía el control, tenía miedo. Y a veces tenía prisa para ganar. Y a veces tenía un mal día y me arriesgaba, ¿no? Y lo peor que le pasa a un trader es cuando te peleas con el mercado, que esto nos pasa a todos, que estás un día que estás haciéndolo bien y de pronto pierdes lo que has conseguido en un mes y te hace mucha rabia. Y luego te cabreas con el mercado, te apalancas, quieres recuperar y cometemos los errores que todos sabemos, que todos hemos leído y que no sé por qué razón todos cometemos, ¿no? A pesar de saberlo. Bien, entonces, la única manera de corregir esto, José, ¿sabes cuál es? Ser disciplinado en la operativa, rebajar la expectativa. Tienes que aprender a, en lugar de hacer una gran apuesta, hacer varias pequeñas y escalar la posición. Es decir, somos traders, operamos. Nuestro trabajo es operar, gestionar el riesgo, ampliar las posiciones, tener un presupuesto de riesgo. Cuando la tendencia es buena y el mercado es sano, hay que apretar. Cuando el mercado está complicado, hay que reducir la expectativa. Fijaros ahora, el mercado americano en máximos. El IBEX 35 empieza a arrancar. Empieza a romper el patrón de cambio de tendencia. Fijaros el Nasdaq, ¿no? En toda esta subida que tenemos desde aquí, el IBEX 35, por ejemplo, el índice español, después de toda esta gran caída, consigue subir un 16% y en el momento que podría acelerarse, corrección de los americanos, 6% abajo. Esto siempre complica la parte operativa, ¿eh? Siempre complica la parte operativa porque lógicamente el mercado cuando no converge con otros mercados, pues tiene que cohabitar con situaciones de este tipo. Por lo tanto, es, digamos, más complicado. Cuando todo el mercado va en la misma dirección, pues es un momento en el que tú puedes apretar más, ¿no? Entonces, si nos ponemos, vamos al Nasdaq, otra vez, si tenéis en cuenta todo esto, os va a ayudar mucho, porque sobre todo en el corto plazo lo que importa es la capacidad que tengáis de entender esto. Si no, os vais a apalancar y el apalancamiento no os va a dejar vivir, porque vais a tener un estrés interno que vais a ser más gamblers que operadores. Vais a estar más pendientes del salpullido de la vela que de la tendencia. Y eso es un problema, ¿vale? Entonces, los patrones, ¿vale? El gestionar los riesgos pasa de lo que os digo y dejar correr, que las cosas pasen es dejar correr las tendencias, ¿vale? Tenéis que buscar la tendencia, perseverar un poquito en el movimiento, quiere decir que a veces nos salta el stop, ¿vale? Pero cuando se da el movimiento hay que dejarlo crecer, porque si un movimiento es así y la tendencia es así, ¿nos puede saltar el stop? Sí, pero esta tendencia lo que no podemos hacer es cerrar la posición porque aquí hemos ganado 2.000 euros. Porque esto significa que tenemos un apalancamiento excesivo y por lo tanto si algún día nos salta el stop pues perderemos mucho. Y eso es lo que nos provoca ese estrés que no nos deja avanzar. Si reducimos la expectativa del tamaño de la posición, luego el trabajo consiste en dejar que las cosas pasen. Si conseguís esto, aferraros a la posición, reducir el tamaño de la posición, controlar los riesgos y sobre todo hacer fuerza para dejar correr la ganancia, vais a conseguir dar un paso enorme, porque es lo que suele pasar. Ahora os explicaré lo más importante, ¿vale? Pero de verdad me gustaría que esto quedara claro, porque es un poco el objetivo de hoy, ¿no? La tercera fase de esta frase, que es el ratio de acierto se mejora con la experiencia. Esto es así, es decir, no hay un patrón que exista, no existe el patrón, ¿vale? Lo que hay es que si tú miras el mercado y prestas atención,
poco a poco irás entendiendo mejor el significado del mercado. ¿Vale? Y vamos ahora a ver el gráfico corto plazo. Raúl, me decías los gráficos. La escala temporal que te pongas da absolutamente igual, ¿vale? No quieras cuadricularte en una escala temporal precisa. Tienes que coger lo que tú quieras. Yo creo que el gráfico de 4 horas, yo lo cuadro en 3 meses y 4 horas porque 3 meses más o menos es la tendencia secundaria, ¿no? Así veo el entorno del mercado y creo que este gráfico no hay ruido. ¿Qué quiere decir que no hay ruido? Que yo veo lo que pasa, ¿vale? El movimiento de verdad, donde va la pasta de verdad. Si tú coges y pones esto, es muy guay, gráfico 1 minuto, pero aquí no ves nada. Ahora ves que aquí hay un suelo y gira, pero no ves dónde va el dinero. Tú aquí ves dónde va el rebaño, ¿vale? Dónde va el conjunto de la carnaza, dónde se pelean. Y a ti esto no te interesa. A ti te interesa el movimiento gordo, el de verdad. Y por eso en el gráfico de 4 horas se ve, pero en el de 3 horas pues también. Y si te pones 3 meses y un gráfico horario, pues también lo ves, ¿ves? Entonces tú decides, pero te interesa este movimiento de aquí, ¿vale? Entonces, vamos a buscar el gráfico de 4 horas, ¿vale? El movimiento yo creo que está bastante claro, ¿eh? Que es este impulso y demás y esta corrección. Y el mercado siempre se mueve igual, ¿vale? Tenéis que pensar, este es el patrón típico y es el patrón que hay que buscar para hacer la operativa a corto plazo, ¿vale? Os tenéis que olvidar de la gran mayor parte de los movimientos. Hay movimientos de continuación, etcétera. Pero el mercado, que se mueve así, ¿vale? Con impulsos y correcciones. Ahora, por ejemplo, estamos viendo una corrección de toda la subida del primer trimestre. Si pensáis bien que la corrección, veis, tiene un recorrido limitado, ¿vale? La corrección nos puede llevar a un tercio, la mitad o 2/3 de la subida previa. Y si el mercado cambia de tendencia, nos puede llevar al punto de origen, es decir, al arranque de todo el movimiento, o por qué no, un poquito más abajo, ¿vale? Entonces, si los indicios del mercado son que hay una amplitud del mercado, el mercado está muy fuerte y demás, pues hombre, este movimiento bajista sabemos que ciertamente sería limitado. Por lo tanto, no vayamos detrás del precio. No busquemos entrar, doblar la posición, apalancar, volver a apalancar, porque sabemos que esto va a girar seguramente pronto. Pensad que la tendencia dura. Es mejor ir en dirección de la tendencia. Pero en el corto plazo, bueno, nos permite buscar este movimiento que puede ser pues incluso de 1 mes, de 2 meses, ¿por qué no de 3 meses? ¿No? Por lo tanto, dicho esto, entendiendo cómo se mueve el precio, hay que entender qué es lo que vamos a buscar. El que va a buscar aquí una supertendencia o que se hunda el mundo y el mercado, pues hombre, es un poco iluso, ¿vale? Más después de lo que hemos visto. Pero si el mercado después de corregir gira, pues tal vez podamos buscar una proyección de máximo creciente. Un trader no tiene que pensar en cosas que nos gustaría que pasaran, sino que tenemos que pensar en obviedades, en realidades, ¿vale? Por lo tanto, los patrones de inversión de los movimientos secundarios son los que hay que buscar, ¿vale? ¿Para qué patrones buscamos en el corto plazo? Los de inversión, por ejemplo, en los techos para corregir y en los suelos para subir. Si estamos en una tendencia alcista, aquí vamos a tener mayor expectativa de beneficio en cuanto a que el movimiento va a ser ilimitado, es decir, impulso, corrección, impulso y luego si corrige más, es decir, tendencia primaria. Y si vamos en contra de la primaria, movimiento limitado, ¿vale? Y eso lo cambia todo, cambia el sistema de salida, el sistema de gestión monetaria, todo, pero la entrada no, el patrón es el mismo, ¿vale? Por lo tanto, fijaros, el posicionamiento cambia en función de lo que buscas. Si cogemos el movimiento, vamos a borrar todas las líneas y decimos, vale, voy a analizar el proceso de desgaste. Todos los procesos son absolutamente igual, ¿vale? Pensad, en un gráfico de 4 horas yo creo que es mejor porque el tiempo consumido en un agotamiento suele durar días y a veces semanas. Entonces el problema es que a veces cuando hay tiempo, la buena noticia, ¿no? El precio hace un máximo, corrige, hay que esperar y aquí veis, ya vemos un fallo de los máximos. Cuando veáis esto, que hay un fallo de los máximos, aquí es donde ya tenemos la zona de desgaste, ¿vale? La zona de desgaste puede ser, como en este caso, lateral, ¿vale? Rango lateral. Los mejores movimientos, el mercado a veces incluso hace esto de aquí, ¿vale? A veces
se acelera la tendencia, ¿no? Y a veces hace como una especie de máximos crecientes, pero los máximos ya no son tan verticales, sino que ves que va frenando y luego vemos la desaceleración sobre una base de soportes. Este es el habitual. Hay una técnica muy habitual, que es que el precio marca un nuevo máximo, rebota sobre el soporte un segundo máximo, esta línea de tendencia es identificable en cuanto que hay 2 puntos y cuando el mercado vuelve ahí, todos los traders de corto plazo empiezan a meter ventas, ¿vale? Y ahí es donde el patrón pues, nos permite una bajada, que es el tercer toque a una línea bajista de desgaste que es identificada en los 2 máximos decrecientes previos. Esto es muy habitual. Nosotros le llamamos desgaste. En este caso, los patrones tenéis que mirar siempre, por ejemplo, el precio, ¿veis? Del Nasdaq. En este punto de aquí nos muestra que corrige fallando los altos, ¿vale? Aquí tendríamos una primera información. Tenemos mínimos decrecientes, ¿vale? Esto significa presión bajista. Hueco, esto significa debilidad. El precio arranca con un hueco, aquí ya tenemos el fallo en los mínimos y aquí, es decir, una vez ya hemos visto que aquí hay un fallo, que hay una resistencia, tenemos una información de peligro. Ahora mismo, por ejemplo, analizando el patrón, lo que vemos es que el hueco debería de expulsar los precios por arriba de la resistencia, pero si a pesar del hueco el precio falla y vuelve a girar, aquí es donde tenemos el trade, ¿vale? El trade nunca puede venir ahí porque no sabemos, el precio sube, aquí no podemos vender. El precio corrige, el precio rebota, hasta aquí todo es normal, pero esta caída nos advierte de que aquí ya tenemos una resistencia, ¿vale? Entonces, en este momento, ¿veis? El precio, incluso, estos son 4 horas, en estas 3 velas de resistencia y este hueco, quizás un patrón, ya sé que es a toro pasado y es muy fácil, pero lo relevante es el fallo aquí, este fallo, ¿vale? Fallo de máximos. Esto nos dice que aquí hay una resistencia en una fase de sobrecompra, 3 meses subiendo, ¿vale? Entonces, a veces uno dice, todos sabemos los patrones típicos, ¿no? Pues cierra el gap. Bueno, pues velas de agotamiento, debajo de este mínimo, por ejemplo, aquí quizás no, pero debajo de este mínimo vemos una vela de cuerpo grande, va a cerrar el hueco, cortos, y por aquí stop. Esto podría ser un trade, porque hemos identificado el fallo de máximos, el precio vuelve, cortos. No es el ideal porque los 3 máximos en zona de resistencia denotan fuerza y como podéis ver el precio vuelve a la situación. Es decir, el precio le cuesta. Luego el hueco nos advierte que hay mucha debilidad y aquí el precio empieza el proceso de aceleración, ¿vale? Aquí tenemos otro trade, cuando el precio rebota y nos da estos máximos decrecientes y gira. Toda esta situación de máximos es lo que hay que controlar siempre, porque los máximos marcan fuerza y los mínimos marcan debilidad, ¿vale? El precio no se mueve así. Lo podéis mirar en todos los gráficos. El precio se mueve, sube, frena y cae, ¿vale? Baja, frena y vuelve. Y en el proceso lateral es una zona de distribución o una zona de acumulación, ¿vale? En vuestra cabeza tenéis que pensar tendencia, distribución, acumulación. Tendencia, máximo, corrección, sube el precio, ¿veis? Nuevos máximos. Esto no es una distribución. Esto es una desaceleración, pero el precio sigue subiendo. Corrige, mínimos crecientes. No es una distribución, es una desaceleración. Nuevos máximos, mínimos crecientes. El precio va subiendo hasta que aquí veis el patrón. Aquí tenemos mínimos decrecientes, pero sobre todo aquí máximos que fallan. Esto sí es una distribución. Y luego el precio acelera el movimiento bajista. Ahora el precio está en una tendencia bajista. Hombre, ¿nos ponemos cortos? 6% abajo, no. ¿Por qué? Pues porque tenemos un impulso. Esto, en principio, es una corrección. Cuando termine esta corrección, sabremos si es una corrección u otra cosa, ¿vale? ¿Cuándo entraríamos largos? Por ejemplo,
en el mercado americano para hacer esta operativa en swing en los índices? Bueno, pues exactamente lo mismo. Ahora está cayendo, tenemos una línea de tendencia, el precio sigue en la aceleración, necesitamos que rompa esta línea de tendencia, que corrija, que se confirme esta situación de mínimos, si es posible crecientes, y luego en el giro podemos entrar, ¿vale? Por lo tanto, patrones típicos que tenemos que buscar: distribución o acumulación. Si la tendencia primaria es alcista, las acumulaciones nos permiten estrategias de acompañamiento más amplias. Si el mercado es bajista, los rebotes y los techos, las distribuciones, nos permiten estrategias más amplias. Teoría de Dow, es teoría del precio, te diría yo. Es la astucia del precio. Todo lo demás son distractores. Tenéis que concentrar la atención simplemente en vuestro interés. Es decir, a través de la gestión de los riesgos, de dejar que los movimientos se completen. No podéis cortar nunca una tendencia ganadora. Más cosas. Bajo mi punto de vista, es cierto de que hay estrategias de continuación, ¿vale? Las hay, pero yo creo que lo más adecuado es intentar buscar todo el movimiento swing, el que dura entre 1 y 3 meses, ¿vale? Se puede bajar la tentativa y podéis buscar gráficos más reducidos, pero yo creo que es mejor partir, es decir, tener varias posiciones, una en el Nasdaq, una en el S&P, una en el Eurostoxx, una en el DAX, una en el eurodólar, una en el oro, que tenerlo todo en uno. Porque realmente cuando tú aprendes a reducir el riesgo y aprendes a aguantar toda la posición y a dejar correr las tendencias, todo se vuelve un poco más pragmático. Entonces, el último punto que os quería explicar hoy, acordaros, zonas de distribución, zonas de acumulación. Tenemos que ir en contra del movimiento. Si el movimiento es primario alcista, el precio rebota y distribuye, tenemos un trade, ¿vale? Como es alcista la tendencia, buscamos un movimiento limitado. Si el movimiento es bajista, primario, rebota el mercado y vemos una distribución, buscamos que un movimiento ilimitado, es decir, mínimo decreciente sobre el mínimo anterior, ¿vale? Es muy importante esto por el posicionamiento. Pero luego, en el propio movimiento, a veces no se puede, pero cuando detectéis una zona de distribución, ¿vale? Cuando detectéis una zona de distribución, tenéis que aprender a ir siempre al contraataque. Seguramente a todos os ha pasado, seguro. Imaginaros, ¿a quién no le ha pasado? Aquí quizás no salta por la zona de stops, ¿vale? Pero ¿cuántas veces os ha pasado que entráis cuando el precio rompe un soporte? El precio se acelera y entráis tal vez por aquí, súper excitados, y luego de pronto ves la vela, estás ganando dinero y eres feliz, ves la vela y cuando ves que empieza a subir ya vuelves a pensar, ya estamos. Y a veces ves, aquí la vela va rápido, pero a veces ves que la vela va poco a poco y piensas, me vas a sacar, y te saca y luego cae, ¿no? Esto es súper habitual, pero es súper habitual. Seguro que os ha pasado a todos los que operáis, ¿no? Hay una cosa que yo creo que es contra natura. Entrar aquí en corto es súper fácil con la excitación del mercado y es que el mercado se excita. Hay que aprender y hacer un esfuerzo para ir a la contra. Es decir, a mí me ayuda a pensar en la lógica de la estadística, ¿vale? Es decir, el rango es un rango que se rompe una vez, ¿vale? Es decir, una vez. Si yo voy en contra, las probabilidades de acertar son superiores. Me da igual si rompe para arriba o por abajo. Si yo soy alcista y compro, aquí, aunque al final ha roto la baja, ¿no? La probabilidad de buscar en la vuelta el ataque, pues me va a mantener, entro, el precio va a la resistencia, pongo el stop por debajo del rango, break even, me protege. La estructura del precio me protege. Si yo entro en la ruptura, no me protege nada. Entonces, estoy vendido y eso me genera incertidumbre, me genera miedo. ¿Cómo corrijo el miedo? Me preguntabas, José. Joder, entiende la pauta, aplica la gestión del riesgo. Si tú entras a la contra, entras aquí,
el stop lo pones fuera del rango, ¿entiendes? Tú proteges el capital y el precio necesita, hombre, demostrarte que este patrón, ¿ves? Con una subida, demostrarte que este patrón, si tú pones aquí el stop, esto es lo que quiero quitar, si tú pones aquí el stop y el precio de aquí, digamos, te rompe y te toca esto, pues hombre, ya no es una distribución, es otra cosa, por lo tanto, sales. Lo que no puede ser es entrar aquí, sacar el stop aquí y luego que caiga, porque has perdido dinero con un patrón que es intacto, ¿entiendes? Entonces, la cuestión es cómo yo puedo defender la posición a través de la gestión del riesgo y manteniendo los patrones que no se dan siempre en el momento, ¿no? Pues es con esta experiencia muchas veces entiendes que el patrón no se consigue en el momento. Hay que perseverar o esperar. Entonces, si tú vas a la contra, normalmente no vendes en la resistencia, ¿vale? Tienes que esperar que el precio se agote. Aquí es donde un trader también puede combinar dos cosas. Uno, miras el SP, miras el Dow Jones y miras el Nasdaq 100. Miras los tres índices americanos. Si el Nasdaq rompe, tú estás en el Dow Jones y el Nasdaq rompe, dices, hey, cuidado, ¿entiendes? Si el fuerte rompe una resistencia, los débiles quizás la rompen después. Entonces, es bueno mirar los tres índices cuando hagáis operativa, los mercados correlacionados. La segunda es la escala temporal, es decir, cuando tú quieres ver este agotamiento, aquí hay muchos huecos, pero normalmente por aquí os podéis poner un gráfico ahí sí de corto plazo, es decir, en este movimiento de aquí, ¿vale? Vamos a poner un gráfico, no sé, de 5 minutos, va. Si ponemos este gráfico, ahí sí que podemos ver, por ejemplo, ¿veis? En la zona de máximos, es este circuito de velas, ¿veis? Aquí hay el hueco, pero si no hubiera un hueco, podemos medir también y evaluar la tendencia, ¿vale? Es decir, aquí hay un hueco y al final de poco sirve, ¿no? Pero de la misma manera, ¿veis? Los máximos, ahí tenemos la situación, máximos, el precio corrige en lateral y tira para arriba, máximos, corrige, aquí fallan los máximos, pero en los mínimos vuelve a empujar, por lo tanto, estructura sana. Aquí vemos los máximos, vuelve a fallar en esta zona de aquí y luego ya el hueco es inabarcable, ¿no? Pero normalmente no es tan habitual, ¿no? Si el precio debería haberse movido tal vez así, ¿no? Entonces, cuando vemos este fallo igual, exactamente, pero controlamos incluso la aceleración de la tendencia, podemos afinar un poco más la puntería, ¿no? De cuando el precio se agota y buscas el giro, tal vez tenga más sentido cambiar a escalas cortas, pero porque tú estás yendo al movimiento más amplio, al movimiento que tú buscas, que es el movimiento primario, ¿eh? En este caso, cómo acotas estos movimientos, en este caso aquí, pues de esta estructura de velas a algo menor que te ayuda a veces a acotar un poco el precio a lo que tú buscas, pero el stop es exactamente el mismo, ¿vale? Luego, si aprendéis un poco la técnica del contraataque, que es, yo creo, al final, en la operativa bursátil, ir en contra del rebaño es absolutamente elemental en todo el tipo de operativa, lo que nos permite, ¿veis? Es la operativa, o sea, la gestión de la posición en lo que es la gestión monetaria, que hoy en día también, afortunadamente, se está popularizando, que es la piramidación. Entonces, si tú entras al contraataque, ¿vale? Entras con una posición, el precio se va a la zona de soporte, en este caso la zona de mínimos pierde la zona de mínimos, tú puedes doblar tu posición, si entras con un lote y con dos lotes, mitad de recorrido es break-even, ¿vale? Y aquí es donde tú puedes entrar con un rentabilidad riesgo 2-0, es decir, tú entras, asumes un riesgo por encima del patrón, el precio continúa en el patrón, rompe mínimos, doblas, stop ahí, y el precio cae, y tú ganas esto más esto con un riesgo de esto. ¿Veis? Ya estáis trabajando el rentabilidad-riesgo, no importa las veces que aciertas o fallas, lo que importa es lo que eres capaz de ganar y lo que eres capaz de perder. Es, creo,
la manera más adecuada de entender la operativa. Tenéis que pensar de esta manera de voy a hacer lo contrario, es decir, no voy a las rupturas, no me voy a excitar, voy a intentar ir poco a poco al revés. Voy a intentar, en lugar de entrar a lo bestia, entrar con una pequeña posición. Si el mercado va a la base del soporte, coger y poner el stop break-even. Si el mercado rebota y me da otra oportunidad y pierde el soporte, ya tienes la partida ganada porque te has defendido con la pauta y ahora vas a la ruptura para tener doble de beneficios con un riesgo muy limitado. En este caso ya el riesgo sería cero, porque podéis ir a la mitad de la pauta. Si el precio rompe, dobláis la posición y vuelve y os toca el stop, no pasa nada, no ganáis, no, pero se anula la ruptura. Por lo tanto, ya no es el patrón de distribución y corrección. A mí me gusta hacer lotes de 4, ¿vale? Hoy en día se está popularizando mucho también la piramidación, ¿vale? Algún webinar hemos mirado, no os lo puedo negar, y se explica mal, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, muy importante lo que os decía antes, es decir, si el mercado es alcista y viene de una gran corrección y luego viene de caer, ¿vale? Cuando se explica lo de la piramidación, está muy bien. Nosotros lo hemos explicado desde hace muchos años, pero pensad en lo primordial. No sirve de nada si cargáis una posición limitada. Es decir, si la tendencia es alcista y sabemos que el precio corrige y se define por los máximos crecientes, ¿vale? Teoría de Dow, como decíais. Si esto es una tendencia, tenéis que pensar que el swing trading contra tendencia solo sirve el táctico, porque hay movimiento de sobras en un mes para aprovecharlo, ¿vale? Pero aquí no podéis hacer entro, doblo y meto 4 posiciones porque al final el precio va a girar, aquí ganaréis un porrón, pero al final vais a ganar 0. Aquí se entra a la contra y al breakout, si se puede. A veces vais aquí y no podéis piramidar, no importa. Se busca un trade limitado, pequeñito. Donde hay que hacer el esfuerzo para cargar es cuando vais a la posición de la tendencia. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, si corrige el mercado gira, nosotros, por ejemplo, no iremos a buscar, si hacemos operativa a corto plazo, una posición con mucha exposición. ¿Por qué? Porque pensamos que en el mercado primario la tendencia de Wall Street ya no es alcista, es, bueno, pues quizás lateral, ¿no? Sobre todo el Nasdaq está así, el Dow Jones está en una especie de, está más claro todavía el rango lateral, ¿veis? En estos mínimos, es decir, yo creo que estamos en una gran distribución que dura y dura y dura, pero que está ahí. Por lo tanto, aquí no buscaremos mucha cosa. En Europa sí, se acaba la corrección y gira y se permanece intacto los 9.000 puntos, que yo creo que de momento, aunque hay mucha volatilidad debido a todo esto que tenemos en el mercado, de momento la estructura de cambio de tendencia sigue intacta. Y si el precio se sujeta en estas próximas semanas por aquí y empieza a tirar, entraremos con la posición con la expectativa de tener un buen tamaño de posición porque creo que la zona de 10.000, 10.250 puntos pues es un objetivo razonable de un índice que pues antes lo estaba mirando, ha caído un 26%, en el año pasado un 18% abajo y los beneficios de 2017 a 2018 han crecido un 12,5% si excluimos extraordinarios, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que el IBEX haya caído tanto cuando los beneficios han crecido. Entonces, quizás aquí podemos tener una expectativa más elevada, con mayor volatilidad, es cierto, pero que al final tú condicionas la operativa al propio movimiento de la tendencia. Es decir, hay que pensar, no siempre se hace lo mismo, o sea, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Que es operar la tendencia, pero la estrategia operativa que tú aplicas depende del movimiento que tú ves. Y eso es un poco lo que hay que entrenar. ¿Para qué analizo? Pues para entender este tipo de operativa y de movimientos para poder ponerlos en nuestro favor. ¿Cómo hago la operativa? Pues todo este tipo de estrategias, ¿vale? Pero los patrones al final siempre son de acumulación, distribución sobre agotamiento de tendencia. Estos son los mejores, los más fáciles, los más divertidos y los más intuitivos. Algunos son tipo así, ¿vale? Otros son tipo así, como el que hemos visto ahora, pero lo más habitual
suele ser este de aquí, o sea, tendencia, aplanamiento de los máximos, desaceleración y pérdida de soporte, ¿vale? Esto es el patrón más habitual del swing trading. Bien, pues ya está, hemos cumplido un poco la premisa. Vamos a ver las preguntas que me decís por ahí. Paulino, dices miedo a perder, ¿no? Pues el control lo tienes que tener tú. Cuando no tienes el control, cierra la posición, porque algo haces mal. Tienes que tener siempre el control. Nosotros lo primero que hacemos cuando hacemos la formación en la parte operativa, en la parte analítica, pienso que el objetivo es aprender a pensar, ¿no? Determinar qué tipo de operativa puedo hacer en cada momento. Pero en la parte de operativa, lo más importante es que tú en cada momento sepas qué hacer. Es decir, tú tienes que tener un manual de instrucciones. Porque en el momento que tú pierdes el control sobre tu posición, entonces la incertidumbre te llena de miedo. Y es duro. Entonces es importante aprender a corregir esos sesgos. José, dices, es mejor no mirar el dinero. Yo lo miro en pips. Yo estoy 100% de acuerdo con esta observación, José. Yo nunca miro el dinero, ni la cuenta, ni la rentabilidad, no miro nada. Lo único que miro son las posiciones. Es lo único que me interesa, las posiciones. Porque sé que a veces ganas mucho, a veces ganas poco y a veces pierdes poco. Lo que trato de hacer es no perder mucho. Ese es mi objetivo número uno. Lo demás viene por sí solo si yo dejo correr las tendencias. Ahora estamos en un mercado que es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, corregimos el drawdown, lo mantenemos bien, al final las cosas van pasando, pero la premisa del trader es la gestión del riesgo. Luis, dices, ¿crees que es un buen momento para comprar bancos a medio plazo? Sí, además sin dudas. Nosotros tenemos una posición importante en la SICAP y luego a nivel especulativo tenemos una posición bastante fuerte en opciones call. A 2-3 años hemos cogido bastantes opciones call pues para tener una posición fuerte en bancos. Otra cosa es que suban. Y como son bancos, ¿no? Y tenemos esta duda siempre sobre la banca en general, pienso que es importante cubrirte el riesgo y de ahí que hayamos comprado calls, aunque tenemos también en la SICAP. En TradeStation me cobran lo mismo que los minis. Bueno, pues nosotros cobramos menos. De hecho, nuestra plataforma es la mejor. En TradeStation es una gran plataforma. Lo que pasa es que solo opera en mercado americano y ese es un problema. Nosotros damos acceso a todos los mercados del mundo. ¿Qué harías con Covestro? Mantener, nos dice Javi, mantener. La volatilidad no nos exime de la calidad que tiene esta empresa. En este caso, Uber bajando un 5%, no me extraña. Rosa, me preguntas, he entrado tarde, no te preocupes, te va a llegar el vídeo, si no lo podrás ver en nuestra web, si no lo encuentras o no te llega, nos contactas, ¿vale? Y te lo enviamos. Pero en principio en una hora, al terminar el webinar, te debería de llegar automáticamente y el lunes está disponible en nuestra web. José, dices, el stop hay que ceñirlo más cuando empieza a dar pérdida de tendencia. Los stops sirven para protegernos, pero también a veces nos penalizan mucho. Hay cierta habilidad con el stop, no es fácil. Pero bueno, es necesario cuando utilizamos la operativa a corto plazo con apalancamiento. Entonces, hay que dar amplitud. A mí me gusta ir a la contra por eso, porque metes el stop a un nivel que si te toca es evidente que la estructura del precio se anula. Nos lo decía Livermore, si las cosas suceden del modo previsto, me mantengo e incremento. Y si las cosas suceden del modo que no he previsto, me largo, ¿no? Entonces, un patrón, stop fuera del patrón, si te toca el stop es que cambia las circunstancias
que te exigen estar dentro de la posición. A veces no hay distribución ni acumulación. La hay. De un modo u otro siempre la hay. José, siempre. Exceso de apalancamiento, me decís. Hombre, aquí hay la gran industria de los market makers que viven de eso, de la codicia absurda de la gente y su apalancamiento. Yo en Uber no entraría, me preguntáis por ahí, vamos, ni loco. Como se dice por aquí, ni harto de vino. ¿Por qué? Hombre, una empresa, no sé, a saber si por aquí, Uber, fijaros. Uno siempre tiene que dar respuesta a sus preguntas. ¿Qué es Uber? Es una empresa, ahí tenemos estados financieros. Hombre, es una empresa nueva, es normal que pierda dinero, ¿no? Pero en su capacidad de perder dinero veremos la capacidad de que tiene la empresa. Esta empresa se ha fumado, quizás lo veremos más en el flujo de caja, pero ahí tenéis, pues hombre, 3.000, 4.500, 5.000, 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. Decimos, estado de los resultados. Factura 11.000 millones. 11.000. Y vale en bolsa 100 billones de dólares cuando tiene un beneficio operativo de 300. Hombre, esto me podéis decir, hombre, esto no tiene mucho sentido. Lo sé. Es una empresa nueva. Lo sé perfectamente. Y estamos hablando de una empresa que puede cargarse el sector del taxi a nivel mundial. Si vais, por ejemplo, a Londres, ostras, de ir a Londres antes, ahora podéis coger el Uber, funciona de maravilla. Y además, que es barato, o sea, da gusto. El Uber en Londres, por ejemplo, es súper eficiente. Pero podéis, además, con la misma aplicación en todo el mundo, ¿no? Pero, claro, todo responde al precio que tú pagas. Entonces, Uber no vale ni de coña 100 billions. Cuando sea un mastodonte que domine la industria del transporte en las grandes capitales del mundo, pues quizás valdrá 100 billones de dólares, pero ahora no. ¿eh? Para valer 100 billones tendría que facturar 10 veces más. Entonces, o tener unos márgenes enormes. Pero que Uber no es Google, es como Tesla, ¿no? Eh, Son empresas industriales que necesitan un CAPEX importante, renovar la flota de autos y esto tiene un coste. Entonces, estoy convencido de que será una gran empresa, de que es un gran proyecto empresarial, pero por 100 billones, vamos, no entro. Hombre, regalado sí, ¿no? Pero no vamos a invertir en Uber, lo tenemos muy claro. Telefónica, la vemos barata, ahí es diferente, un modelo aburrido, tradicional, pero barato. Renault, lo mismo, valores baratos que han caído y que intentan girar. Andrés nos dice, nosotros no tenemos Telefónica ahora, creo, la vendimos hace un poco, ahora estamos mirando para ver si volvemos a entrar, pero tenemos en algunas carteras y a este precio merece la pena. A ver, sé que es más guay comprar Uber y Tesla, pero prefiero comprar Renault a Tesla y prefiero comprar Telefónica a Uber a estos precios, no por el tipo de empresa que son, ¿no? Yo utilizo MT4 y cuando analizo el gráfico de un día y luego cambio a temporalidad de una hora, hago la operación. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien el ver el largo plazo y combinar con el corto plazo. Esto es una lección de Alexander Elder y es una lección de las que se tiene que aplicar. Todos lo hacemos de un modo u otro. Telefónica ha roto su patrón. A ver, sí pero no. Es decir, digamos que ha roto el incipiente movimiento alcista, ¿vale? Es decir, a ver, el patrón de giro marcado por este nivel, ¿vale? Aquí tenemos una zona, bueno, pues un triángulo descendente y al final lo rompe para abajo. Claro, tú puedes decir, ¿esto rompe el giro? No, porque imagínate que ahora hace sí, ¿no? Pues tendrías un patrón de vuelta igual. Es evidente que esto refleja debilidad, que al fin y al cabo es lo que te interesa. Más allá de eso, pues poco que decir. ¿Entrarías ahora en Telefónica? No, esperaría a ver qué pasa. ¿Saldrías si estuvieses comprado en Telefónica? No,
porque esto tampoco cambia nada. Es evidente que la subida pues ya no existe, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar, ¿eh? A veces hay que tener un poco de paciencia con estos valores, sobre todo, que vienen de fuertes caídas, ¿vale? Los resultados, si te sirve de consuelo, los hemos mirado y tampoco son negativos. Dice Raúl, los stops saltan cuando el mercado está como ahora. Luego, cuando el mercado está en tendencia, pues no saltan, ¿sabes? Es decir, forma parte del oficio. No tienes que tener miedo al stop, tienes que tener miedo a no cumplir el presupuesto de riesgo, ¿vale? Los stops están para protegernos, pero cuando te salta un stop, el mercado está más abajo, ¿entiendes? Entonces, no hay que temer a los stops. Eh, Tú estás en el mercado y has salido, pues, para tener menos riesgo, pero luego volverás a reentrar. Si tú miras el dinero en lugar de la posición, te va a doler porque verás 1.000 euros menos o 100 euros menos o 10.000 euros menos, da igual, verás menos dinero, pero tú tienes que ver una posición. Es como, no sé, una empresa Talgo hace trenes, ¿no? Empieza a hacer los trenes y se gasta su dinero. Es como un ciclo de producción. Pues eso es igual, para producir la tendencia a veces la tienes que financiar con una exposición, ¿eh? Juan Carlos, dices, a propósito de Covestro, ¿crees que sería bueno acumular a precios actuales? No, mira, de la misma manera que tú puedes, a ver, si a veces cuesta un poco de entender, ¿vale? Es decir, el argumento que te dice no salgas no es el mismo que te diga compra más, por dos razones. Una, si tú has comprado aquí, comprar aquí o comprar aquí es lo mismo, ¿vale? Es decir, si aquí no compraste el doble, ¿por qué? Hombre, por gestión del riesgo. Si ahora doblas la posición, es gestión del ego, no del riesgo, porque en este momento tú decías, por una política de gestión del riesgo, tomo una posición prudente. Ahora sube, gano dinero, cambia la tendencia. Ahora doblo, no, es el mismo patrón, el mismo escenario, ¿vale? No dobles la posición. Vamos a ver qué pasa. Es una empresa cíclica, está muy barata. Evaluaremos en la medida que sea oportuno qué hacemos con esto, ¿vale? Si estamos en swing y tenemos un lote grande, pues stop. Si estamos al contado y tenemos un lote pequeño, tranquilos, ¿vale? Porque la empresa tiene calidad, no es una empresa endeudada. Veremos cuándo termina el ciclo. Lleva un 60% de caída. Si tú quieres incrementar la posición, Juan Carlos, lo tienes que hacer en un valor que ganas dinero, ¿vale? Hombre, si cae mucho más y conoces súper la empresa y tienes un 5% y quieres meterte hasta el 10%, ¿promediarías a la baja? Sí, probablemente lo haría, pero con un menos 10% no, ¿entiendes? Y teniendo un conocimiento de la empresa muy elevado, ¿eh? Por ejemplo, en Covestro yo creo que se podría hacer, pero si cayera un 50% más, o sea, un 10% es el mismo escenario, la misma situación. Y por lo tanto, lo que no te hizo doblar tu posición en el momento de entrada, no te lo puedo hacer doblar ahora, porque ahora es una gestión de, yo le llamo un poco del ego, porque a veces me pasa, ¿no? Es como, ostras, no, hay que esperar. Ahí me comentáis, triple pantalla de Elder, exactamente, trabajar con volumen me parece una buena idea, el volumen refleja el interés en el mercado, por lo tanto siempre es muy positivo. USA China yo creo que acabará con acuerdo, ¿eh? Si cogéis en Amazon y buscáis los libros de Donald Trump es un comercial, es un gran comercial, ¿eh? Es un gran comercial puesto a político y ha escrito libros de negociación basados en el arte de la guerra, ¿eh? El arte del engaño, y es un libro muy aplicable en el trading. De hecho, hay un libro que no tiene nada que ver con el mercado, os lo voy a recomendar si os gusta leer, porque a mí me gusta mucho el rollo, todo el tema de la filosofía y la manera de pensar china. Y hay este libro aquí
que fui un día a un lugar que había pues 3, pero me gustó mucho porque el autor escribe muy bien. Hay una traducción en el libro y explicación de las estratagemas del arte de la guerra, de Sun Tzu, y luego hay otras cosas de estrategia militar, de Napoleón, de Mao Zedong, etcétera, etcétera. Y, ostras, es un libro ameno, es un tocho, pero es ameno, es entretenido, y si piensas en el mercado y en el trading y piensas en esto, pues siempre sacas ideas. Y la verdad es que está muy bien y os lo recomiendo. Por eso creo que acabará bien, porque evidentemente Donald Trump lo que está haciendo es aprovechar la fuerza que tiene él como negociador, que es Estados Unidos, en su beneficio. ¿Tienes en cuenta los dividendos? No, Jesús. Si están mejor, pero no. A mí, por ejemplo, yo aplaudo lo que ha hecho Talgo, que es amortizar capital. Prefiero que amorticen capital que no que paguen dividendos. ¿Crees que puede existir una falta de homogeneidad al comparar índices total return con otros que no contemplan dividendos? Este es un debate, Ismael, que está ahí, ¿no? Eh, yo personalmente pienso que no tiene ningún sentido. Es decir, tú al final lo que estás analizando con el precio es el interés del mercado. ¿No? Que haya el total return o no, pues puede ser que el IBEX esté en máximos o no. Evidentemente es otro análisis. Pero en el fondo, a mí no me interesa tanto saber eso como el momento que estamos, ¿no? Es decir, el dividendo pagado pues está fuera de la empresa, no es algo que ha permanecido, ¿no? Dice, no, es que no he perdido tanto, me da igual. No sé, yo pienso que donde tiene que estar el interés es en la operativa, en la gestión del riesgo. Fíjate que siempre decimos, lo importante es la gestión del riesgo, ¿no? Gestionar los riesgos, dejar que las cosas pasan. No estás pendiente de si va a subir o no va a subir. El sesgo predictivo es algo que no nos interesa para nada. Y por lo tanto, utilizar una cosa o la otra, pues me da igual. Es como perder el tiempo diciendo si hay que descontar los flujos de caja o hay que aplicar pues los tipos de interés X o el crecimiento de beneficios constante a largo plazo. Esto es predictivo totalmente, nadie lo sabe. Nadie. Puede cambiar las circunstancias de un ciclo económico en un año, ¿no? Entonces, pienso que no tiene mucho sentido. En fin, pues poco más. Creo que os he contestado a todos, así que si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Como siempre, gracias a todos por la asistencia. Espero que os haya gustado lo que os haya explicado, como mínimo, que os haya podido aportar alguna idea. Este mayo vamos a continuar con la programación prevista, ¿vale? Pero el mes de junio vamos a intentar hacer un webinar de análisis, un webinar de operativa y luego haremos una apertura americana y una apertura europea, ¿vale? Creo que puede ser divertido y a nosotros también nos ayuda a que conozcáis un poco nuestra manera de hacer. Así que si os apetece formar parte de esta familia que es Black Bear, estaremos encantados de acogeros, y a todos los que nos, bueno, formáis parte también de esta familia, ¿no?, que hemos construido, pues agradeceros la confianza una vez más. Pasad un muy buen fin de semana. Un saludo a todos y hasta la próxima.